Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana, dignos del llamamiento. La lectura está en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 10 al 20. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo sabía que la relación de un hombre de Dios siempre estaba presente en todo lo que hacía. Y él dice, vosotros sabéis, y Dios también. El esposo y la esposa, el padre y el hijo, siempre debieran tener este concepto presente. Vosotros sabéis, y Dios también. Cuando afirmamos o negamos algo, debemos saber que en medio de lo que hacemos o decimos, Dios está. Por eso el hijo pródigo, al volver donde el padre, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, porque él sabía que no solo había pecado contra su padre, que antes y primeramente había pecado contra el cielo. Vosotros sabéis, y Dios también, decía el apóstol Pablo. Cada matrimonio debe saber que no está solamente el hombre casado con la esposa, ni la esposa con el esposo, sino que el matrimonio es una institución creada por Dios y que en medio de toda conversación y de toda decisión, fue Dios quien creó a Eva y la trajo y se la entregó a Adán, como todavía en el día de hoy las bodas, un padre, un padrino, trae al novio, a aquella novia y se le entrega y la hace responsable. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. Pablo también está hablando de que el cristiano en Cristo es posible andar de manera santa, justa e irreprensible. Con la secularización de la fe y con el misterio de la apostasía que ya está en camino, se nos quiere enseñar a los cristianos que el pecar es normal, que podemos mundanalizar un poco nuestra fe, pero Pablo está hablando de cuán santa, justa e irreprensiblemente anduvimos delante de vosotros, escribe Pablo. ¿Podemos tú y yo decir lo mismo? Que hemos andado de manera santa, justa e irreprensible. El verso 11 continúa diciendo, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo habla de que la conducta santa en la que él vivía era la que él formaba en las iglesias que Dios le permitía levantar. Él los moldeaba por medio de una conducta y de unas enseñanzas. La palabra de Dios dice, sed santos, porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. La palabra santo significa algo que es apartado, una vasija que es apartada para el uso de Dios. Es como un recipiente que es llenado de la gloria del Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Es que ya el templo de Salomón no está en pie, y ahora lo que está de pie es un templo que no fue Salomón que lo hizo, sino fue Dios, sus propias manos. Ese templo somos tú y yo. Y Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Y hay un lugar en nuestra alma que solo puede llenarlo Dios. Cuando sacamos a Dios de ese lugar, por más vuelta que demos, siempre nos encontraremos que hay algo vacío. Vamos a tratar de llenarlo con las cosas que nos ofrece este mundo, la carne, Satanás. Pero nada de eso llena un lugar que solo puede llenar la gloria de Dios. El verso 13 continúa diciendo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Pablo habla de que la palabra de Dios actúa, que es vida, que la persona que cree una palabra que dice, por ejemplo, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa, que tú
recibas esa palabra y que sin importar lo que estás viendo, alce tus manos y diga, hay una palabra que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo y será librado tú y tu casa. Y yo me aferro en este día de esa palabra y cubro mis hijos y cubro mi casa con la sangre del Cordero de Dios y cubro renuevo con la sangre del Cordero de Dios y serás salvo tú y tu casa. Y proclamo mis hijos para salvación en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé de muchos hombres y mujeres de Dios que han partido de este mundo recitando esa palabra, aferrados de esa palabra. Ven que algunos de sus hijos aún no les sirven, pero parten de este mundo con la confianza de que han dejado esos hijos en las manos de Dios y que el Señor sabrá cómo lo hará. Pero la Biblia dice, y serás salvo tú y tu casa. Y la Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que sin importar lo que está viendo, Pablo decía, esta palabra actúa en los creyentes. El verso 14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues ustedes han padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo estaba hablando de la oposición que sufrió la iglesia en Jerusalén de los propios judíos. Y le está ahora hablando a tesalonicenses y dice, y veo que ustedes en su propia nación están también sufriendo las mismas persecuciones. Es que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y en cualquier nación a donde vayamos, el enemigo de las almas siempre se va a levantar. Y Pablo habla de esa oposición, y Daniel habla de esa oposición en el mundo espiritual. Y la Biblia dice claramente que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es decir, en el mundo espiritual siempre hay una lucha que el cristiano tiene que orar, que batallar. Vemos que Jesús se levantaba de madrugada, tal vez a las 3 de la mañana, tal vez en la vigilia de las 3 de la mañana él estaba orando y pasaba la noche orando. El verso 17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, o que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. El apóstol Pablo menciona dos cosas acá. Una es que muchas veces quiso ir a visitar a la iglesia en Tesalónica, pero que Satanás les estorbó. ¿Puede Satanás estorbar los planes de Dios? Sí, él puede estorbar los planes de Dios, porque él siempre va a utilizar hombres desobedientes para que pongan estorbo a la voluntad de Dios. Sin embargo, la palabra aquí es estorbar, no impedir. Satanás puede dilatar por un momento, puede estorbar, pero la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, aún esos estorbos el Señor sabe usarlo para bien. Y el mejor ejemplo de eso es cuando en Filipos dice la palabra de Dios que el carcelero, que tal vez fue el mismo que le puso los grillos y los cepos a Pablo en la cárcel, y tal vez el carcelero fue el mismo que cerró la puerta. Dice, quién sabe si él fue de los que participó también en aquellos 39 latigazos que le dieron a Pablo por predicar. Dice la palabra que cuando ellos cantaron y descendió la gloria de Dios, el primer convertido de la iglesia de los filipenses fue el carcelero junto a toda su familia. Así que el Señor sabe usar para bien todas las cosas aquellos que aman a Dios. Así que te invito en este día que, como dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te desanimes. Leí la historia de un hombre que peleaba en la calle, luchaba en la calle para rescatar adictos. Y cuando escuchaba lo terrible, las ataduras en lo que estaban estos jóvenes de la calle, en más de una ocasión quiso renunciar. Pero dice él que en una ocasión, cuando dijo ya no puedo hacer nada, no hay forma de rescatar a estos jóvenes, escuchó una voz que le dijo, yo, Jesús, estoy contigo. Y se dio cuenta que en vez de enfocarse en hacer que esos jóvenes dejen esas malas actitudes, debía enfocarse en llevar a Jesús al corazón de estos jóvenes. Cristo es quien produce el cambio en el hombre, no nosotros. Nosotros debemos llevar a Jesús a un encuentro con esa persona y Dios lo hará. Todopoderoso Dios, tu palabra es la fuerza que necesito para andar como es digno delante de ti. Ella es el motivo eterno de mi gratitud. Pese a las adversidades por las que tenga que pasar, enséñame tu palabra cada día. Ayúdame a consolar y alentar a los hermanos de mi comunidad. Deseo ser un motivo de gran gozo y gloria tuya. Quiero concluir en esta mañana como dice ese himno precioso. Jesucristo es el motivo de mi canción. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta mañana. Partido de la iglesia de los filipenses fue el carcelero junto a toda su familia. Así que el Señor sabe usar para bien todas las cosas aquellos que aman a Dios. Así que te invito en este día que, como dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te desanimes. Leí la historia de un hombre que peleaba en la calle, luchaba en la calle para rescatar adictos. Y cuando escuchaba lo terrible, las ataduras en lo que estaban estos jóvenes de la calle, en más de una ocasión quiso renunciar. Pero dice él que en una ocasión, cuando dijo ya no puedo hacer nada, no hay forma de rescatar a estos jóvenes, escuchó una voz que le dijo, yo, Jesús, estoy contigo. Y se dio cuenta que en vez de enfocarse en hacer que esos jóvenes dejen esas malas actitudes, debía enfocarse en llevar a Jesús al corazón de estos jóvenes. Cristo es quien produce el cambio en el hombre, no nosotros. Nosotros debemos llevar a Jesús a un encuentro con esa persona y Dios lo hará. Todopoderoso Dios, tu palabra es la fuerza que necesito para andar como es digno delante de ti. Ella es el motivo eterno de mi gratitud. Pese a las adversidades por las que tenga que pasar, enséñame tu palabra cada día. Ayúdame a consolar y alentar a los hermanos de mi comunidad. Deseo ser un motivo de gran gozo y gloria tuya. Quiero concluir en esta mañana como dice ese himno precioso. Jesucristo es el motivo de mi canción. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta mañana. Motivo de gran gozo y gloria tuya. Quiero concluir en esta mañana como dice ese himno precioso. Jesucristo es el motivo de mi canción. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta mañana. Bendiga y que Dios te guarde en esta mañana.